Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a tu canal. ¿Y qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal y en esta ocasión les traigo curiosidades de Last Island of Survival. Y bueno, chicos, el día de hoy les traigo unas cosas que tal vez les puedan interesar. La mera verdad, me esforcé para poder comprobar y que obviamente no sacarme esta información de la manga. Así que ponte cómodo y disfruta del video. La primera curiosidad sería: ¿cuánto demoro en morir por radiación con 100 de vida? Bueno, recuerda que al principio del juego no tienes mascarilla, así que no puedes entrar a ciertas zonas, pero si te llegas a aventurar, esto es lo que vas a durar. Así que bueno, vamos a adelantar el video a ver qué tal duramos. Como pueden ver, bueno, va bajando la vida y obviamente, bueno, entre más sube la radiación, más rápido mueres. Bueno, duramos 2 minutos con 5 segundos. Eso es lo que durarías sin mascarilla. ¿Te has preguntado cuando rompes una mena o un árbol, cada cuándo vuelve a respawnear? Bueno, pues en este video vamos a ver qué respawnea más rápido, si un árbol o una mena. Bueno, ya estamos en el minuto 4:55, 56 y no sé, no ha aparecido nada. Pero bueno, ok, a los 5 minutos respawnea el árbol. Esto es bueno. Vamos a ver la mena cuánto se tarda. Ok, ya llegamos al minuto casi 15. Y bueno, ya tuvimos la sorpresa que al minuto 15 salen las menas. Genial. No sé si sabías, pero a la hora de comer o hacer una animación así, corres peligro de que te puedan matar estando parado. Pero ¿cómo subir la comida muy rápido sin poner en riesgo tu vida? Bueno, la recomendación es darle directamente en la barrita de comida o de agua. Obviamente tienes que tenerlo en tu inventario. ¿Sabías que puedes elegir el tipo de bala para tu arma? Solamente deja oprimido el botón de recargar y se te va a desplegar un menú con las balas que puedes elegir para tu arma. Obviamente tienes que tener las balas, si no, pues bueno, ni lo dejes apretado, simplemente recarga y ya. Si tienes el ala Delta o fuiste uno de los afortunados que la pudieron comprar, bueno, te preguntarás cuánto es lo que realmente consume de combustible los propulsores para poder usar el ala Delta. En realidad dice 41, pero bueno, realmente te pide 42 para que puedas alzar el vuelo. Pero bueno, vamos a ver realmente lo que usa. Si te das cuenta, ya checando lo que es el jet después de volar, realmente consumió 30 y no los 42 como tal decía. O sea que me quedaron 12. No sé si te habías dado cuenta, pero cada que vas a farmear tal vez una mena de metal, por lo regular siempre te da 2 de steel. Pero si no te has percatado, hay veces que te llega a dar hasta 3. Oye, esto está nice. Cuando estás dispuesto a golpear, ya sea con la mano o con un arma melee, la pregunta será: ¿cómo lo golpeo? ¿Parado o sentado? Así que vamos a ver la prueba. Y como puedes ver, parado da un golpe un poquito más lento. Así que das 10 golpes en cada 15 segundos. Vamos a ver si hay una forma más rápida de hacerlo. Bueno, como puedes ver, aquí estamos agachados y obviamente se ve que golpeas más rápido agachado. Así que si golpeas agachado, darás 10 golpes en 10 segundos. Vamos a ver con cuántos batazos puedo tirar una puerta de madera. Así que vámonos a la hora, chicos. Realmente esto puede ser una buena alternativa cuando vas empezando, ya que si rompes una puerta, bueno, si la persona no la ha mejorado, tal vez pueda sacar buen loot al inicio. Así que aprovecha esta modalidad. Y bueno, vas a requerir de 65 batazos y 1 minuto para una puerta. Y bueno, vamos a poner a prueba el cuchillo de carnicero. Vamos a ver cuántos cuchillazos necesita una puerta de madera. Así que bueno, esta prueba obviamente va a ser mucho más fácil porque el cuchillo, bueno, es más poderoso aún. Vas a requerir de 31 cuchillazos y 31 segundos. Y bueno, como era de esperar, pues hay que poner a prueba el machete. Si llegas a ser de los afortunados que llegas a tener un machete al inicio del mapa, bueno, pues vas a tener una gran posibilidad de poder raidear fácilmente, ya que este machete es demasiado fuerte para estas casillas. Obviamente, bueno, una puerta no es mayor problema, porque si te das cuenta, con tan solo unos cuantos machetazos la podemos tumbar. Y en este caso, 23 machetazos. Vamos a poner a prueba nuestro horno y veremos cuántos segundos se tarda en tener el primer ítem.
Obviamente pusimos de los 4 elementos para ver si alguno cambia, pero al parecer no, todo es igual. Simplemente cada 11 segundos sale un ítem. Si por alguna extraña razón te llegas a quedar sin bombas, pero tienes una escopeta en la mano, bueno, quiero que sepas que lo puedes derrumbar, así que voy a poner a prueba la escopeta para que veas más o menos cuántos escopetazos necesitas. Así que procura traer las suficientes balas por cualquier cosa, ya que esto te va a beneficiar a la hora de tu raideo. Para esto vas a requerir solamente de 28 disparos y 58 segundos. Si tienes un machete y ves un venado, yo te diría que no desaprovecharas esa oportunidad, ya que puedes obtener una super cabeza de venado que sirve de decoración para tu casa. Los osos también te pueden dropear una cabecilla. ¿Te gustaría saber si tienes personas a tu alrededor? Bueno, vamos a utilizar el día de hoy la opción de reportar. Primero que nada nos vamos a la tuerquita que se encuentra aquí a la derecha. Posteriormente se despliega el menú y donde dice reportar. Nos vamos a la pestaña de arriba y ahí nos va a salir una lista de las personas que pueden estar cerca de nosotros. En apariencia uno puede decir, bueno, igual están muy cerca o no, pero bueno, yo tengo una persona ubicada a 230 pasos, bueno, esto lo estoy contando así porque el personaje va corriendo. Más o menos si lo viéramos en metros, un paso, un metro, 230 metros. Esto puede variar porque las personas que están en movimiento tanto pueden ir en tu dirección o como en dirección contraria, pero ten en cuenta que esto te puede ayudar para que puedas tener un sistema de alerta para no andar muy campante, por así decirlo, y andes un poquito más al pendiente, ya que esto te puede dar una ventaja o también una opción de supervivencia, así que utilízala a tu favor. Vamos a ver cuántos batazos se necesita para romper una caja de metal que tiene Code Lock. Obviamente tiene mucho loot, así que si no tienes la herramienta adecuada, bueno, si tienes solo un bat, pues esto es lo que te vas a tardar y estos son los batazos que bueno, pues le vas a tener que dar. Te tienes que dar 37 batazos en 37 segundos. Vamos a hacer el mismo ejercicio pero ahora con el cuchillo de carnicero. Obviamente sabrás que es más poderoso. Así que solamente para una caja vas a requerir de 19 cuchillazos en 19 segundos. Como era de esperar, bueno, hay que poner a prueba el machete. Como sabrás, es el arma melee más poderosa que tenemos en la actualidad, así que la caja no va a ser ningún problema. Con tan solo 15 machetazos lo lograrás. Si eres uno de los guerreros que al inicio de Wipe tú quieres raidear a como dé lugar y tienes un bat en tu mano, tienes que tener en cuenta que si quieres raidear una casa de madera, le vas a tener que invertir un poquito de tiempo y paciencia. Así que vas a requerir de 222 batazos a una sola pared de madera y en el tiempo aproximado te vas a aventar unos 3 minutos con 40 segundos. Así que te sugiero que tengas bastantes bats por si la base que vas a raidear no es tan pequeña. Así que bueno, este es el resultado. Pongamos a prueba el cuchillo de carnicero. Como ya sabemos, obviamente nos tiene que dar un resultado mucho mejor. Pero efectivamente el cuchillo es una buena opción para tumbar alguna pared de madera por ahí que te encuentres. Así que no dudes en hacerlo, ya que con tan solo 100 cuchillazos y 1 minuto con 40 segundos lo podrías hacer. Algo muy recomendado es de que si ves una casa de madera y tienes un machete, no dudes en hacerlo, ya que en menos de la mitad del tiempo de los otros adversarios lo podrás lograr con el machete. Con tan solo 72 golpes y apenas 1 minuto y unos segundos lo puedes lograr. Si colocas un gabinete con una rejilla, para ti será visible, pero para las personas ajenas a este simplemente lo verán así. La única manera que ellos pueden acceder a este es rompiendo alguna de las paredes y de esa forma ya podrán identificar que ahí hay un gabinete. Si por alguna razón llegas a usar la opción de pecho tierra, te recomiendo que no lo hagas en esta dirección, ya que lo único que vas a hacer es alertar a todos, ya que el sonido es demasiado fuerte. La recomendación es de que lo hagas de manera lateral. Si te das cuenta, así no se emite ningún sonido. Te invito a que lo pruebes y vas a notar que realmente no vas a hacer nada de ruido. Así que ponte muy alerta y cuida tus pasos. Otra forma de ser muy silencioso es a la hora de agacharte. Si te das cuenta, el agacharte, bueno, te da la opción de que emitas el menor ruido posible. Ve el cursor de la palanca, casi no se mueve
y eso hace que realmente los sonidos de los pasos queden omitidos. Si te das cuenta, cuando las subo se empiezan a escuchar. Haz la prueba, practícalo o inclusive modifica tu sensibilidad. Si por alguna razón te llegas a desconectar y tu personaje está en el agua, obviamente eso no es bueno para ti, ya que si vienes de algún barco y no lo pones en tierra firme, lo único que va a pasar con tu personaje es de que le puede ocurrir algo como esto y puedas perder todo tu loot. Y bueno chicos, una de las pruebas que más me costó fue poder comprobar cuánto tiempo exacto es el que se tardan en volver a spawnear las cajas y la tarjeta de una puerta, ¿vale? Así que nos vamos a quedar aquí chicos, esperando hasta que vuelvan a salir las cosas. Esperemos no aburrirnos mucho, pero eso lo hacemos por el canal. Así que bueno chicos, vamos a ver cuánto se demora en salir nuevamente todas las cajas y las tarjetas. Bueno, vamos a los primeros 15 minutos, todo tranquilo, como que todo está tranquilón, ¿eh? No pasa nada chicos, todo bien. Y para no aburrirme, vamos a mandar saludos aquí en el chat privado a algunos suscriptores que ven los videos. Muchísimas gracias chicos, un saludito. Otro saludito por acá, oigo voces que dicen, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno chicos, ya me agarró la noche, es la primera media hora y seguimos aguantando, esperando que salga algo. Y bueno chicos, al minuto 53 apareció la primera caja. Yo espero que de aquí ya empiezan a salir más cajillas, pero bueno, si se dan cuenta yo todas las rompí así casi en el mismo momento, si acaso una pequeña diferencia, pero en realidad todas las empecé a romper, de un jalón. Como dato curioso, el agua se me está acabando. Cada 20 segundos, si ya no tienes agua, va a empezarte a bajar 3 unidades de tu vida. Así que procura tener agua para que no te vayas a morir. De igualmente la comida va bajando cada 30 segundos. La siguiente caja apareció al minuto 54 y bueno, pues esto es maravilloso porque ya están saliendo cajas. Al minuto 66 apareció otra caja, obviamente ya se extendió un poquito más, pero falta otra que todavía debe de aparecer aquí, esperemos que no se demore mucho porque ya me aburrí aquí encerrado. Y bueno chicos, después de 1 hora con 12 minutos apareció la última caja, ya solo queda esperar a ver cuánto más se va a tardar la tarjeta, así que bueno chicos, voy a aguantar lo más que se pueda. Llevo 1 hora con 33 minutos y mi personaje está a punto de caer. Nadie llegó aquí, tenía la esperanza de que alguien entrara, pero no fue así. Así que voy a romper a ver si me salga algo de comida, que lo dudo mucho. Pero bueno, ¿qué es lo que hago? Al llevarme esto voy a morir aquí en la esquinita y me puede dar la oportunidad de que pueda regresar por las cosas, ¿vale? Así que bueno, voy a brincar aquí y simplemente voy a esperar a que mi muerte llegue. Después de 1 hora 33 minutos. Y bueno chicos, por falta de comida a la hora con 35 minutos, ya mi personaje ya no aguantó más y murió. Así que bueno, vamos a tener que regresar, más adelante por las cosas chicos. Vengo de regreso chicos, pero tenía la esperanza que estuviera la tarjeta, pero no. Simplemente recojo las cosas y me salgo. Bueno, en lo que estoy esperando muchachos, voy a lootear por aquí. ¿Sí? Llevamos 1 hora 48 minutos y la tarjeta aún no ha salido. Así que, no están las cosas. Ah, miren, aquí hay alguien dormido. Hola. ¿Qué pasó, amigo? A ver, ¿no te dejas lootear? No. Ah, te acabas de dormir. Bueno, pues vamos a aprovechar que está este men. Ya que también no he farmeado porque esto está en la serie. Ah, miren, pues me sacó cosí. Oh, un horno grande, se me faltaba. Ok, vengo por acá chicos. Nuevamente fui a dejar el horno, pero ya son 2 horas. De hecho, ya se reinició el contador. Y vamos a ver. Bueno, en el trayecto había una cajita que habían matado a las 2 horas con 12 minutos y me vienen correteando el menese que quiere sus cosas. Y yo le robé todo esto. Miren, algo que me gustaría quedarme tal vez es esa rejilla. A ver, no se ve la tarjeta, todavía no sale. Ay, quiere sus cosas. Bueno, vamos a dárselas a este amiguito. Hoy corre como Flash. Bueno, vamos a dárselas y ponte más abusado, no andes dejando tus cajitas cuando mueras. Bueno, le voy a soltar todo esto al amigo y obviamente, yo sigo con mi cometido. Y bueno, campeones, ya después de un largo periodo, a las 2 horas con 28 minutos apareció
la tarjeta. Esta sería la última curiosidad de este video, chicos, y la pregunta sería: ¿cómo puedo hacer para que mis puertas no se cierren automáticamente? Más o menos se tarda un promedio de 10 segundos en volverse a cerrar. Aquí la pregunta será: ¿se podrán hacer que las puertas se queden abiertas? Bueno, vamos a ir a opciones y de ahí a una opción que está bajito que dice cierre automático. Simplemente le damos en cerrar y de esa manera tus puertas se van a quedar abiertas para que puedas entrar y salir en lo que estás ahí en tu base, ¿vale? Y bueno, amigos, yo espero que les haya gustado este video informativo. Más que nada, bueno, esta base es la que ya llevamos de la serie, es nada más que no la había subido, pero bueno, ahí va avanzando. Si eres nuevo en el canal, amigo, yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó el video, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, te invito a que actives la campanita. Y bueno, chicos, como siempre les digo, un saludito y hasta luego. Chau, chau, nos vemos en el próximo video.